Calígula, el imperio de la locura. Un viaje a las profundidades de un reinado marcado por la excentricidad y la crueldad. Exploraremos la figura de Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, un emperador cuya reputación lo precede. Nos adentraremos en la complejidad de su breve pero impactante gobierno, intentando desentrañar los misterios de su supuesta locura. Calígula, un nombre sinónimo de tiranía y depravación. Pero, ¿fue realmente un monstruo o una víctima de las circunstancias y de su propio poder? Acompáñennos mientras desenterramos la verdad detrás de las leyendas. Tras la muerte de Tiberio, el Imperio Romano se encontraba en un momento de incertidumbre. En este contexto, Calígula, con tan solo 24 años, ascendió al poder. Era joven, carismático, y parecía encarnar la promesa de un futuro mejor para Roma. Su llegada fue recibida con entusiasmo y esperanza. El pueblo romano, cansado del gobierno sombrío de Tiberio, anhelaba un líder que les devolviera la grandeza. Calígula prometió generosidad y justicia, ganándose rápidamente el favor de la plebe y la élite. Pero la promesa inicial pronto se desvaneció. Calígula experimentó una transformación radical, sumiendo al imperio en un torbellino de comportamientos erráticos y decisiones inexplicables. ¿Qué provocó este cambio? ¿Qué oscuros secretos se escondían tras su máscara de emperador? Algunos historiadores sugieren que Calígula sufrió una enfermedad mental, exacerbada por el inmenso estrés del poder absoluto. Otros apuntan a la corrupción inherente al sistema imperial, un caldo de cultivo para la paranoia y la depravación. Quizás la verdad se encuentre en una combinación de ambos factores. Los caprichos de Calígula se convirtieron en leyenda. Sus extravagancias desafiaban la lógica y la razón, consumiendo vastas sumas de dinero y recursos del imperio. Sus acciones parecían diseñadas para desafiar las convenciones y humillar a la nobleza romana. Ordenó la construcción de un puente de barcos a través de la bahía de Nápoles, una obra faraónica que demostraba su poder y su desprecio por la prudencia. Pero quizás su acto más infame fue la declaración de su caballo, Incitatus, como senador, una afrenta directa al Senado y a la tradición romana. Se rumoreaba incluso que planeaba nombrarlo cónsul. La crueldad de Calígula no conocía límites. Sus actos de tiranía aterrorizaron a la población romana, sembrando el miedo y la desconfianza en cada rincón del imperio. Las ejecuciones arbitrarias y las torturas se convirtieron en algo común. Confiscaba propiedades y riquezas a su antojo, dejando a familias enteras en la ruina. Sus decisiones afectaron profundamente al pueblo romano, sumiéndolo en la miseria y la desesperación. La élite política vivía en constante temor, temiendo ser la próxima víctima de su ira. El imperio se sumió en un reinado de miedo y paranoia. La estabilidad se vio socavada, y la confianza en el liderazgo imperial se desmoronó. Calígula había creado un clima de desconfianza generalizada, donde nadie se sentía seguro. Las intrigas palaciegas se multiplicaron, y las conspiraciones se tejían en la sombra. El miedo a la delación paralizaba a la sociedad romana, impidiendo cualquier forma de oposición. El imperio, una vez símbolo de poder y orden, se había convertido en un nido de víboras. En este documental, intentaremos comprender las motivaciones de Calígula. Utilizaremos fuentes históricas y testimonios de historiadores para reconstruir su reinado. Analizaremos su comportamiento desde una perspectiva psicológica, buscando respuestas a sus acciones. Pero también cuestionaremos la veracidad de las historias sensacionalistas que lo rodean. ¿Cuánto de lo que se dice de Calígula es verdad? ¿Y cuánto es producto de la propaganda y la exageración? Intentaremos separar el grano de la paja, buscando la verdad en medio de la leyenda. Reconoceremos el impacto duradero de su reinado en la historia romana.
A pesar de su brevedad, el gobierno de Calígula dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Su nombre se convirtió en sinónimo de tiranía y locura, un ejemplo de los peligros del poder absoluto. Calígula fue una figura compleja y contradictoria, un emperador que prometió grandeza, pero que se hundió en la locura y la crueldad. Su reinado fue un torbellino de extravagancias y atrocidades, un período oscuro en la historia de Roma. A pesar de su breve gobierno, Calígula dejó una marca imborrable en la historia. Su nombre sigue resonando siglos después, como un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la mente humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la locura. El imperio de Calígula fue un imperio de la locura, un imperio construido sobre el miedo, la paranoia y la crueldad. Un imperio que, a pesar de su brevedad, dejó una cicatriz profunda en la historia de Roma, y su historia, aunque perturbadora, sigue siendo relevante en nuestros días. En este documental, no nos limitaremos a narrar los hechos, sino que profundizaremos en el análisis y la interpretación histórica. Buscaremos comprender las motivaciones de Calígula, explorando las posibles causas de su transformación y su comportamiento errático. Para ello, recurriremos a una amplia gama de fuentes históricas, desde los escritos de Suetonio y Tácito hasta los hallazgos arqueológicos más recientes. Analizaremos críticamente los testimonios de los historiadores antiguos, teniendo en cuenta sus posibles sesgos y prejuicios. Suetonio, por ejemplo, escribió su biografía de Calígula décadas después de su muerte, basándose en rumores y anécdotas que circulaban en la corte imperial. Tácito, por su parte, era un senador que había vivido bajo el reinado de emperadores posteriores, y su visión de Calígula podría estar influenciada por su propia experiencia política. Además de las fuentes históricas, también recurriremos a la psicología moderna para analizar el comportamiento de Calígula. Podría haber sufrido una enfermedad mental, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. ¿O fue simplemente un hombre corrompido por el poder que se dejó llevar por sus propios impulsos y deseos? Intentaremos responder a estas preguntas, basándonos en los conocimientos actuales sobre la mente humana. Pero también es importante cuestionar la veracidad de las historias sensacionalistas que rodean a Calígula. Muchas de las anécdotas más famosas sobre su reinado, como la de su caballo Incitatus, podrían ser exageraciones o incluso invenciones. Es posible que sus enemigos políticos hayan difundido estos rumores para desacreditarlo y justificar su asesinato. Por lo tanto, es fundamental analizar críticamente todas las fuentes y separar el grano de la paja. Reconoceremos el impacto duradero de su reinado en la historia romana. A pesar de su brevedad, el gobierno de Calígula dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Su nombre se convirtió en sinónimo de tiranía y locura, un ejemplo de los peligros del poder absoluto. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la fragilidad de la mente humana. Calígula, un emperador envuelto en misterio y controversia. Un líder que ascendió al poder con la promesa de grandeza, pero que se hundió en un abismo de locura y crueldad. Su reinado fue un torbellino de extravagancias y atrocidades, un período oscuro en la historia de Roma que aún hoy nos fascina y nos horroriza. A lo largo de este documental, hemos intentado desentrañar la complejidad de su figura, explorando las posibles causas de su transformación y analizando su comportamiento desde una perspectiva histórica y psicológica. Hemos cuestionado la veracidad de las historias sensacionalistas que lo rodean, buscando la verdad en medio de la leyenda. A pesar de su brevedad, el gobierno de Calígula dejó una marca imborrable en la historia. Su nombre sigue resonando siglos después, como un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la mente humana. Su historia,
nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la locura. El imperio de Calígula fue un imperio de la locura, un imperio construido sobre el miedo, la paranoia y la crueldad, un imperio que, a pesar de su brevedad, dejó una cicatriz profunda en la historia de Roma, y su historia, aunque perturbadora, sigue siendo relevante en nuestros días, como una advertencia sobre los peligros de la tiranía y la importancia de la cordura. La crueldad de Calígula se manifestó de innumerables maneras, dejando una estela de terror y sufrimiento a su paso. Sus actos de tiranía no solo afectaron a la élite política, sino también al pueblo romano en general, sumiéndolo en la miseria y la desesperación. Las ejecuciones arbitrarias se convirtieron en un espectáculo macabro, un recordatorio constante del poder absoluto del emperador. No se necesitaba una razón válida para ser condenado a muerte. Un simple rumor, una mirada desafiante, o incluso un comentario desafortunado podían ser suficientes para despertar la ira de Calígula. Las torturas eran aún más horribles, diseñadas para infligir el máximo dolor y sufrimiento a las víctimas. Se utilizaban métodos crueles e inhumanos que dejaban a los prisioneros mutilados y desfigurados. La confiscación de propiedades y riquezas era otra forma de tiranía que Calígula utilizaba para enriquecerse a costa de sus súbditos. Familias enteras eran despojadas de sus bienes y reducidas a la pobreza, mientras que el emperador acumulaba una fortuna inmensa. Esta práctica no solo causaba sufrimiento económico, sino que también generaba resentimiento y odio hacia el régimen. El impacto de las decisiones de Calígula en el pueblo romano fue devastador. La economía se resintió, el comercio se estancó, y la hambruna se extendió por todo el imperio. La gente vivía con miedo constante, temiendo ser la próxima víctima de la ira del emperador. La élite política, por su parte, vivía en un estado de paranoia, conspirando y traicionando para sobrevivir. La crueldad y la tiranía de Calígula no solo afectaron a sus contemporáneos, sino que también dejaron una marca imborrable en la historia. Su reinado se convirtió en un ejemplo de los peligros del poder absoluto y la importancia de la justicia y la compasión. Su nombre sigue siendo sinónimo de tiranía y locura, un recordatorio constante de los horrores que pueden ocurrir cuando un líder se deja llevar por sus propios impulsos y deseos.